Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Dirección de Profesionalización y en coordinación con la Unidad de Igualdad de Género, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, Cero Tolerancia, construyendo espacios de trabajo libres de hostigamiento sexual y acoso sexual. Esto bajo el marco de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Em, Rápidamente, el registro de asistencia se va a estar compartiendo en 3 momentos. Ahorita ya lo van a estar colocando en el chat a las 11:30 y a las 12, por favor. Con que realicen un solo registro es suficiente, no es necesario que se registren las 3 ocasiones que se comparte el mismo. Las constancias para las personas que se registren van a estar disponibles a partir del día lunes en la plataforma de capacitación. Recuerden que no es necesario que suban estas constancias, automáticamente ya consideramos las horas dentro de la dirección. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, voy a dar lectura a la semblanza de nuestra ponente del día de hoy, que nos va a compartir su amplio conocimiento. Bien, pues ella es la licenciada Kareli Gante Araujo, es abogada postulante egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una sólida formación académica que incluye especializaciones en áreas clave del derecho laboral. Obtuvo su especialización en derecho laboral por la misma institución en la que realizó su formación inicial y actualmente cursa la especialización en género y derecho en la UNAM, consolidando así su experiencia en el ámbito laboral y en los derechos de las mujeres. Ha ampliado sus conocimientos en el ámbito internacional, donde obtuvo una especialización en derechos humanos, laborales y regulación del trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Posteriormente se especializó en la reforma en materia de justicia laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y también cuenta con certificaciones internacionales en normas de trabajo con un enfoque particular en la libertad sindical y la negociación colectiva otorgadas por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia. En su trayectoria profesional ha acumulado experiencia en diversos aspectos del derecho laboral, incluyendo asesoramiento legal sindical, negociación colectiva y seguridad social. Ha participado como asesora técnica en varias conferencias internacionales del trabajo de la OIT, demostrando su expertise a nivel internacional. Además, ha desempeñado funciones en instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, ambos ubicados en la Ciudad de México, así como en el área laboral de la firma internacional Carrigues México. Actualmente forma parte del equipo legal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y funge como abogada jurídica sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Además, se desempeña como secretaria de Promoción de Igualdad de Género y Políticas Inclusivas del sector LGBTIQ+, de donde continúa ejerciendo su pasión por el derecho laboral y contribuyendo a la defensa de los derechos laborales. Muy bien, antes de comenzar, quiero dar un breve espacio para un preámbulo a nuestra directora de seguimiento de la Coordinación General Territorial, la licenciada Mónica Jacqueline Hernández Gómez, previo a esta ponencia. Bienvenida, licenciada Mónica, adelante. Muchas gracias, Rebeca. Primero que nada, pues agradecerte a ti y a todo el equipo también de las compañeras de la unidad de género que están impulsando estas conferencias. Para nosotros es sumamente importante porque, como bien le comentaba nuestra ponente, en todas las oficinas tenemos a personal que diariamente atiende a personas usuarias y es importante que tengan estas herramientas para identificar en caso de que alguna de ellas haya padecido algún tipo de acoso, hostigamiento, discriminación para poderles dar pues una adecuada orientación o bien canalizarlos con las autoridades correspondientes.
correspondientes. Es por eso que teníamos mucho el interés de impulsar estas pláticas y pues bueno, qué más que con una gran experta y cabe decirlo que amiga también y que pues a mí me da muchísimo gusto de que nos hayas brindado tu tiempo, tu espacio y que pues puedas compartir con nosotros un ratito de tus conocimientos para sobre todo impulsar, ¿no? El crecimiento también en las oficinas y que estemos cada día más preparados para los grandes retos. Muchas gracias, Kareli, y gracias al equipo del centro por brindarnos este espacio y por ayudarnos con la organización. Como siempre, impecable. Muchas gracias, licenciada Mónica. Licenciada Carelli, el tiempo, el espacio es suyo. Estamos listos para su conferencia. Claro, Bienvenida. muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Es un gusto estar compartiendo esta mañana muy fría aquí en Ciudad de México sobre un tema que creo que a todos nos interesa mucho. Aplaudo muchísimo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que realice este tipo de eventos. No solo que las conmemoraciones y los eventos y las pláticas se queden nada más en las fechas clave, como es el 25 de noviembre, como es el 8 de marzo, sino que realmente hagan estas pláticas, particularmente en el 25 de noviembre, en estos 16 días de activismo que se tiene que realizar hasta el 10 de diciembre. Entonces, agradezco muchísimo la invitación que la licenciada Jacqueline me hizo. Agradezco muchísimo al equipo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a su director, y reconozco la valiosa labor que hacen al realizar estos foros. Porque cuando nosotros vayamos desarrollando esta plática, que entiendo que ahorita tenemos a 150 personas conectadas, es muy difícil que podamos tener una interacción directa porque los temas que tienen que ver con violencia siempre nos representan alguna opinión, alguna vivencia, alguna experiencia, algo que directamente nos sucedió a nosotros o probablemente vimos o probablemente tuvimos conocimiento. Entonces, desafortunadamente no vamos a tener ese intercambio tan directo de viva voz, pero está activado el chat. Si alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, vamos a abrir algún espacio para que podamos ir revisando y ver cuáles son las dudas que tienen o los comentarios que tienen sobre el tema que hoy vamos a platicar. Y decía que es muy importante que nosotros descubramos que todos los temas que tienen que ver con violencia, con acoso y con discriminación tienen un fondo cultural. Ahorita nosotros nos encontramos en un espacio laboral, ¿no? En donde nosotros estamos realizando nuestro trabajo, estamos recibiendo una capacitación, pero realmente a lo largo de esta plática vamos a descubrir cómo es que todos los actos y todas las acciones que nosotros realizamos en nuestro día a día están conectados y cómo todo eso desencadena actos, conductas de acoso, de hostigamiento o inclusive de discriminación, que muchas veces no somos conscientes de eso, pero que realmente nosotros lo vamos perpetuando desde casa, desde la infancia, y lo trasladamos a nuestros centros de trabajo, lo trasladamos a las calles, lo trasladamos a los lugares en donde nosotros desarrollamos cotidianamente nuestra vida. Entonces, espero que después de que podamos tener esta plática, todos nos llevemos algo para nuestros lugares de trabajo, pero también para nuestras casas. El punto y el objetivo de todas estas fechas internacionales, repito, como es el 8 de marzo, como es el 25 de noviembre, es hacer conciencia de cuáles son esos obstáculos, cuáles son esos retos que enfrentan particularmente las mujeres y cómo la sociedad puede coadyuvar para ir eliminando estas brechas, estas desigualdades y construir una sociedad más igualitaria y sobre la base del respeto, que es el objetivo pues, que siempre se busca de todas las sociedades, vivir con respeto, vivir con felicidad,
vivir con seguridad. Y entonces eso es lo que se espera y ese es el objetivo final de esta plática, aunado a que puedan obtener las herramientas adecuadas para que ustedes puedan detectar en sus áreas, en sus lugares de trabajo, si es que alguien está sufriendo acoso, hostigamiento, si es que ustedes mismos o ustedes mismas están sufriendo acoso u hostigamiento, ya sea por parte de alguna persona que sea compañero de trabajo, probablemente de algún usuario o probablemente en algún otro ámbito de su vida. Entonces, ese es el objetivo de esta plática y vamos a comenzar compartiendo unas diapositivas, un material de apoyo que he preparado. Entonces, si me permiten, en un momento comienzo a compartirla. Listo. Me gustaría confirmar que están viendo la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces vamos a a comenzar con esta plática. Como bien ustedes recibieron la información, esta plática y esta capacitación se titula Cero Tolerancia, construyendo espacios de trabajo libres de hostigamiento sexual y acoso sexual. Esta plática se da en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como mencionaba, el 25 de noviembre es la fecha de inicio de 16 días de activismo para evidenciar las diferentes violencias que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos de su vida. En todos los ámbitos, llámese el ámbito público, el ámbito privado. Entonces, este día ha sido declarado por la ONU. Cada año la ONU establece una temática específica considerando cuál ha sido el pulso que a nivel mundial se ha tenido. Este año la ONU ha determinado un lema que dice es real y se refiere a la violencia digital que sufren las mujeres alrededor del mundo, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos. Y me parece que es algo con lo que todas y todos estamos familiarizados. ¿Cuál es el pulso de la violencia que hoy en día se sufre y particularmente la violencia que sufren las mujeres? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo que me parece que todos logramos ver en las semanas pasadas. Todos ubican a la artista Maite Perroni, que estuvo en un grupo en RBD, se reincorporó, me parece, a su trabajo, que es ser cantante, dio una entrevista y esta entrevista fue posterior a ser mamá. Entonces, había tenido algunos cambios físicos propios y normales de la maternidad y entonces las redes sociales empezaron a hacer un ataque muy fuerte en contra de ella y en contra de su cuerpo, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro de la violencia digital y cuán fuerte es, pero aún más cuán peligrosa por lo silencioso que es y por la rapidez que tiene para difundirse. Entonces, la ONU ha puesto especial énfasis en este tipo de circunstancias y ha determinado y ha dicho es real. Es algo a lo que nosotros no podemos hacer la vista gorda o decir no es cierto, no existe, porque inclusive muchas veces nosotros sin verlo, sin saberlo o inclusive sin ser conscientes, estamos promoviendo, estamos repitiendo y estamos compartiendo. Y nosotros vamos a ver también a lo largo de esta plática que de manera regular la violencia que sufren las mujeres va enfocada con la sexualidad, con su cuerpo, con su apariencia y muchas veces también inclusive con su preparación. Entonces, ese es un poco el preámbulo de cuál es el tema general en torno al cual gira este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Vamos a hacer un poco de historia, probablemente algunos ya lo sepan, otros probablemente no lo sepan, pero siempre es muy importante regresar y ver nuestra historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque también hay una cosa muy cierta. Eh, durante toda nuestra formación hemos tenido muchas clases de historia. Hemos conocido a los héroes de la patria, hemos conocido a las personas que han redactado los documentos que hoy tenemos y que forjan nuestra nación, pero realmente si nosotros volvemos y vemos nuestros libros de texto, muy poco hemos escuchado de cuál ha sido la participación de las mujeres y muy poco nosotros, aún más, hemos escuchado sus nombres. Entonces, el 25 de noviembre es un día que se estableció conmemorando o recordando la participación política que tuvieron tres hermanas de República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Estas mujeres representan un símbolo de lucha política y de opresión patriarcal. Ellas sufrieron muchísima represión durante el gobierno de 1960 en República Dominicana. Ellas fueron asesinadas, como muchas de las muertes que suceden de mujeres, fueron muertes violentas, con notas de odio, haciendo creer que lo que ellas habían tenido había sido un accidente. Y es que las emboscaron en una carretera, las asesinaron, después las tiraron por un barranco y en el coche en el que iban también lo tiraron, haciendo creer pues que había sido un accidente. Entonces, este día y la historia de este día, del 25 de noviembre, gira en torno a toda la trayectoria política y de lucha que tuvieron en República Dominicana, porque en esos tiempos había mucha opresión por parte del gobierno y si no se permitía la participación de los hombres, pues aún menos la participación de las mujeres y menos la que ellas tenían, que era tan protagónica. Entonces, en torno a estas tres mujeres es en que gira la conmemoración de este día. Como habíamos dicho, el 25 de noviembre son 16 días de activismo que estratégicamente la ONU determinó que terminaran el 10 de diciembre, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estos 16 días no fueron una coincidencia, sino lo que busca la ONU es visibilizar cómo es que se vincula la violencia contra las mujeres con los derechos humanos, porque recordemos pues que muchos años atrás las mujeres no tenían derechos, no les eran reconocidos sus derechos, les eran reconocidas algunas prerrogativas por conducto probablemente de sus padres o de los esposos, pero no de ellas directamente. Entonces, lo que se busca es decir, los derechos de las mujeres también son derechos humanos y ese es el sentido de que sean 16 días de activismo. Se busca generar conciencia y movilización. De ahí que veamos tantos foros como este o como otros, este que es en materia laboral específicamente, pero hay otros foros que son en materia económica, otros foros que son en materia ambiental, otros foros que tienen que ver a lo mejor con trabajo de cuidados o con personas trabajadoras del hogar. En todos los rubros nosotros podemos ver en estos días eventos y las movilizaciones, pues nosotras también ya las conocemos, aun cuando esta marcha no es tan grande como la del 8 de marzo, pues ustedes sabrán que aquí en Ciudad de México también muchos grupos de la sociedad civil, muchos grupos feministas, pues salen a las calles y hacen las exigencias propias de este día. Y una de las cuestiones también fundamentales es reclamar la universalidad de un derecho a la vida libre de violencia para todas las personas, no solamente para las mujeres. Si bien lo que se busca en este día es visibilizar específicamente a las mujeres, el fin último es que todos podamos vivir en un mundo libre de violencia, toda la humanidad. Y bueno, una última anotación, porque también es muy importante con relación a este día.
Este día es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No es contra la mujer, sino contra las mujeres, en plural. ¿Y qué se busca cuando se habla de las mujeres? ¿Qué se busca visibilizar? Que hablamos de niñas, que hablamos de adolescentes, que hablamos de mujeres en etapa adulta, pero también que hablamos de mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, mujeres con alguna discapacidad, mujeres que forman parte de la comunidad, mujeres en situaciones de vulnerabilidad, mujeres en diversas situaciones. No solamente hablamos de un tipo de mujer, hablamos de una gran diversidad de personas y de coincidencias y de rasgos que enfrentamos las mujeres. Entonces también es muy importante que nosotros lo determinemos de esta manera, porque probablemente cuando pensamos en este día, a lo mejor nosotros solo tengamos en la mente a una mujer muy en particular, que sea la que nos viene a la mente. Pero hay que recordar que las personas atravesamos por un sinfín de coincidencias. Un ejemplo que me gusta mucho dar, por ejemplo, es el de las mujeres embarazadas. Cuando pensamos en una mujer embarazada, probablemente pues pensemos en la mujer con su pancita y ya. Pero si nosotros nos metemos a ver un poco en su vida, probablemente encontremos que es una madre soltera o probablemente encontremos que fue una mujer que está embarazada producto de una violación. Probablemente es una mujer que no cuente con un círculo de apoyo. Entonces, toda la perspectiva que nosotros vamos teniendo de esa primera imagen de una mujer va cambiando y se va transformando. Y es muy importante que cuando nosotros hablamos de las mujeres, entendamos todas estas diversidades que existen. Y bueno, un dato curioso que también es muy importante, el color naranja. Si ustedes observan, cuando hablamos del 25 de noviembre, se nos dan listoncitos naranjas o pañoletas naranjas o se nos pide que vengamos vestidos de naranja, algo pero que sea color naranja. ¿Por qué se ha elegido este color? Porque es un símbolo de esperanza y de optimismo a que de verdad pueda existir un futuro libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Aquí es muy importante que nosotros veamos que no solamente se trata de las mujeres, que no dejemos de lado a las niñas. La infancia que nosotros tenemos y nosotras tenemos marca todo el destino de nuestra vida, pero no solo nuestra vida, sino toda la sociedad. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. ¿Cómo es que lo que nosotros vivimos en casa lo reflejamos en todos los ámbitos de nuestra vida? Ahora, hemos dicho que tenemos el 8 de marzo, que tenemos el 25 de noviembre, y es también un comentario muy recurrente el escuchar, es que las mujeres quieren un tratamiento que vivimos. Y es cierto, ¿no? Recién acaba de pasar el día, no sé si es Día Internacional del Hombre o Día del Hombre, pero existe ese día. Pero no es un día reconocido por las Naciones Unidas y eso tiene una razón de ser y lo vamos a ver en un instante con esta explicación. Aproximadamente en el mundo tenemos una población de 8.057 miles de millones de personas. Como lo pueden ver en la gráfica, realmente la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero entonces, ¿por qué las mujeres necesitan días especiales? ¿Por qué las mujeres necesitan que a nivel internacional se hagan todas estas movilizaciones, se hagan todas estas visibilizaciones de las diferentes violencias que sufren, todos los obstáculos? ¿Por qué las mujeres aprovechan el marco de estos días para alzar la voz?
Porque bueno, a pesar de que las mujeres somos la mitad de la población mundial, ese 50% aún no garantiza el 50% del poder, ni el 50% de las oportunidades, y lo peor, ni el 50% del respeto, ¿no? Y el respeto en todos los sentidos, y en esta ocasión pues lo vamos a estar abordando en cuanto al tema del acoso y del hostigamiento. Pero estas cifras son muy fuertes. ¿Por qué las mujeres, siendo esta parte tan importante de la población, siendo uno de los motores más importantes de la economía que se han ido insertando en el mundo laboral, siguen sufriendo estas desigualdades, estas brechas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se dice muchas veces que las mujeres son vulnerables. Yo no comparto esa idea. Yo creo que el sistema, la sociedad en la que vivimos, es quien las vulnera. Y eso es muy diferente a que las mujeres sean vulnerables, porque realmente desde el momento en que nosotras empezamos a desarrollarnos, ir a la escuela, tener participaciones, ingresar a un trabajo, mantenernos en un trabajo, lograr ascensos, desde ese momento nosotras estamos demostrando que no hay vulnerabilidad en nosotras, que es un sistema y que es un mundo en el que hemos crecido, que no fue diseñado para nosotras, en el que nosotras hemos tenido que irlo transformando, que nos hace vivir en la vulnerabilidad. Pero nosotras, por nosotras mismas, por nuestras capacidades, no somos vulnerables. Entonces es esa parte muy importante que nosotros tenemos que ver y que reconocer. Ahora, ¿qué pasa con el 8 de marzo? El 8 de marzo existe porque la desigualdad está documentada. Hay muchísimas cifras, todos hemos visto, todos hemos escuchado cuáles son los niveles de desigualdad que aún existen, cuál es la brecha de las niñas que pueden acceder a la educación básica y cuál es el número de niños que acceden a la educación básica. ¿Cuántos concluyen? ¿Cuántos no concluyen? ¿Cuántos tienen responsabilidades familiares y cuántas tienen responsabilidades familiares? Y siempre la carga va más hacia las niñas. Las niñas tienen que hacer, aún en esa primera etapa, en esa primera infancia de formación, el doble de carga de trabajo. Ellas tienen que ganarse el derecho a ir a la escuela aún. Las mujeres aún tenemos que ganarnos el derecho a ir a trabajar porque se supone que nosotras fuimos diseñadas para estar en casa y no para estar en el trabajo. Entonces, cuando algo malo llega a sucederle, por ejemplo, a un hijo, la primera expresión que siempre escuchamos es, ¿y en dónde estaba la mamá? Nunca escuchamos en dónde estaba el papá, siempre es en dónde estaba la mamá, ¿no? Y si alguien dice, no, pues es que estaba trabajando, es que trabaja todo el día, entonces toda la carga de la sociedad y toda la culpa se gira en torno a ellas. Todas estas cuestiones, como iremos viendo, son culturales y van enriqueciendo el por qué se establecen estas fechas en favor de las mujeres para que tengan días particulares para visibilizar las diferentes situaciones que existen. Por su parte, el 25 de noviembre visibilizan la violencia específica por el simple hecho de ser mujeres. Este día se basa específicamente en la violencia. El 8 de marzo es un tema más genérico, pero este 25 de noviembre busca ver cuáles son todas esas violencias por las que las mujeres van atravesando a lo largo de su vida. Ahora, estos días internacionales, como ya lo hemos dicho, no se crean por fragilidad, sino por la desigualdad sistémica que existe y la desigualdad sistémica que se va permeando en todos los ámbitos. Pensemos en una mujer también que tuvo que abandonar su vida profesional porque decidió ser madre y después reingresó al trabajo. ¿Cuáles son las garantías que se le dan para que todos esos años que perdió no impliquen una desigualdad económica?
No hay mecanismos que busquen garantizar que esa desigualdad no exista, ¿no? Mujeres probablemente que tienen salarios bajos, pero que en sus centros de trabajo existe la posibilidad de que trabajen tiempo extraordinario y puedan ganar más, no pueden trabajar más porque ¿quién cuida a los hijos? Entonces, hay violencias y hay desigualdades sistémicas que van haciendo que las mujeres vayan colocándose en una situación vulnerable. ¿Por qué no existe un día especial para los hombres declarado por la ONU? Porque no existe una exclusión histórica equivalente que ellos hayan vivido. Esa es la realidad y es una realidad no solamente basada en cuestiones de simples dichos o de consignas. Son números que la propia ONU ha establecido, cifras, y ha dicho, aún para que podamos lograr la igualdad entre hombres y mujeres, nos faltan muchísimos, muchísimos años y tenemos que ir trabajando en ello para que cada vez esa brecha pueda disminuirse más. Entonces, estos días, para englobar qué es lo que buscamos con estos días tan especiales, es mostrar la historia de las mujeres, mostrar su lucha histórica y seguir luchando por esos derechos, por el acceso efectivo a los derechos, porque muchos pueden decir, oye, pero en el caso de México está el derecho al trabajo, todos tienen derecho a acceder al trabajo. Sí, pero no todos pueden ejercer ese derecho en la misma forma en como lo hace una mujer, probablemente inclusive aquí en Ciudad de México, a una mujer que lo pueda hacer en una comunidad rural. Simplemente entre mujeres se presentan diferencias para poder acceder y disfrutar de ese derecho. Entonces, ¿las mujeres reciben un trato especial? Pues yo diría que no reciben un trato especial. Simplemente lo que se busca es visibilizar cuáles son los obstáculos que aún siguen enfrentando y cuáles son las cuestiones por las que ellas aún siguen luchando. Ahora, ¿qué pasa con la violencia en términos generales? Por qué este día es tan importante? ¿Por qué se dice el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Es un hecho porque también es un comentario muy recurrente, pues que a los hombres también se les agrede y a los hombres también se les asesina y los hombres también sufren violencia. Eso es muy cierto, pero esta violencia por lo regular se da más en espacios públicos. Las mujeres, por el contrario, se les agrede más en espacios privados o laborales. Y la violencia hacia las mujeres está atravesada siempre por la sexualización y por la humillación. Esa es la gran diferencia que existe entre la violencia que se da entre los hombres y las mujeres. Nada más pensemos en un caso sencillo, el caso de la saxofonista que su pareja le aventó ácido en la cara. Lo que él buscaba con esta acción era destruir su imagen, era que viviera durante toda su vida la humillación de tener el rostro con quemaduras, con cicatrices, con deformaciones. Todo iba orillado a eso. Esa es la gran diferencia que existe entre la violencia que sufren los hombres y las mujeres. La humillación, la intención de querer minimizarlas y hacerlas sentir menos. Y aquí anotó un ejemplo. Al hombre por lo regular se le da un insulto por su incompetencia, algo que no sabe hacer, algo para lo cual no es hábil, algo para lo cual no tiene preparación o a lo mejor algo para lo que había una solución muy lógica y él no la supo. Pero por el contrario, la violencia o los señalamientos que sufren las mujeres siempre van más orillados a los insultos por su cuerpo, a su edad, a su vida sexual o inclusive a su tono de voz. Los tipos de comentarios y de violencias que sufren unos y otros son muy diferentes, completamente diferentes. Y esto va ligado a humillarlos.
Pensemos en el tema de la edad. Cuando un hombre se va haciendo, va adquiriendo mayor edad, se dice que es un hombre muy interesante, que está consolidándose, que está llegando a la etapa más importante de su vida. Pero cuando una mujer va avanzando en edad, lo que se dice son comentarios terribles. Uno, que ya está vieja, ¿no? Que está arrugada y pues que ya como para pareja tampoco ya no estaría muy bien. Entonces, y esos son comentarios muy tranquilos, ¿no? Creo que todos hemos escuchado algunos otros comentarios que son peores, que son muy degradantes. Entonces, solo para que veamos la diferencia que existe entre ciertas señalizaciones a hombres y ciertas señalizaciones a mujeres. Y aquí quiero hacer algo, una anotación muy importante. Estas señalizaciones las dice la sociedad en general, la sociedad. Inclusive nosotras mismas como mujeres hacemos señalizaciones de ese tipo a las mujeres. No es una cuestión exclusiva que los hombres hagan a las mujeres. La sociedad en general ha creado este ambiente en donde hay que cumplir ciertos roles, ciertos estereotipos, tener ciertas características para que nosotros podamos ser aceptados en la sociedad y adaptarnos a ello. Entonces, el tema de la violencia, el tema de la discriminación, el tema de estos comentarios es algo cultural. Es un sistema en el que nosotros hemos crecido, vuelvo a lo mismo, muchas veces sin darnos cuenta, pero el punto de este tipo de pláticas es hacer conciencia, es preguntarnos y es reflexionar qué tanto yo estoy coadyuvando o estoy sumando para que todos estos insultos sigan fortaleciendo y sigan creciéndose. Y les comparto algo. Hace algunos meses yo venía manejando, atrás traía a mi perrito, venía saliendo de CU y de repente estaba terminando el partido de los Pumas, entonces había muchos coches. Venía un señor saliendo también del estadio y venía con su hijo. El hijo tenía, no sé, como 7, 8 años. Nos quedamos encontrados, yo pasé y después nos volvimos a encontrar en un semáforo. El señor me empezó a pitar, yo lo ignoré, pero creo que él venía muy enojado, incluso traía aliento alcohólico. Se bajó del coche y se paró al lado de la ventana del mío y me empezó a decir que si yo no veía, que si estaba ciega, que qué estaba pasando, que por qué no lo había dejado pasar, X. Se regresa a su coche y se ve que se quedó enojado y mi perro traía la cabeza afuera de la ventana. Me vuelve a ver y me dice, y voy a usar las palabras textuales que me dijo. Dice, tú pendeja y tu perro también más pendejo aún. Y entonces le dio un golpe a mi perro en el hocico. Yo obviamente no hice nada, pero después de eso reflexioné y dije, esto que acaba de pasar es muy fuerte. Para mí lo fue, pero creo que es más fuerte para su hijo de 7, 8 años que iba en el asiento de adelante y vio toda esa escena. Vio la manera en cómo su papá se condujo a una persona. No sé si el niño vio que era una mujer, pero yo creo que si él no hubiera visto que yo era una mujer, me hubiera dicho, bájate y seguro hubiera habido golpes, ¿no? Pero entonces el niño vio cómo su papá arregló las cosas con insultos y con golpes. Y con golpes de una manera, pues, terrible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como sociedad estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a esas pequeñas infancias que tenemos? Ese niño, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que va a reproducir cuando sea adolescente? Cuando se enfrente a una situación de frustración, a una situación en donde las cosas no le salgan como deberían salirle, a una situación en donde tenga que mostrar
su fuerza, su superioridad, su hombría. Es muy fuerte cuando nosotros de verdad nos detenemos a ver todos esos pequeños episodios que acontecen a lo largo de nuestras vidas. Entonces, sobre eso van todos estos días, hacer conciencia y reflexionar sobre qué es lo que está pasando y nosotros desde el lugar que ocupamos, cómo ayudamos a fortalecer esas estructuras de violencia o cómo desde nuestra silla nosotros empezamos a reflexionar y decir, esto no es lo que debería pasar, así no debería ser, ¿no? Y bueno, siguiendo con este punto, y para dar un poco de contexto de cuál es la situación que se vive y cómo no es un tema solamente de los centros de trabajo, sino es un tema general, y obviamente aquí vamos a hablar de México porque pues es en el lugar en donde nos encontramos. Algunos de ustedes han escuchado probablemente en las noticias el concepto declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres. Ustedes pueden observar este mapa y pueden ver que la mayor parte del territorio se encuentra en color amarillito y naranja. En todos esos estados hay una alerta de violencia de género contra las mujeres declarada. En México, en Ciudad de México, también la hay. Eh, ¿Qué quiere decir esto? 23 entidades de las 32 que nosotros tenemos es un número muy, muy grande. Esto nos dice que no es un problema aislado, es un problema estructural, lo relativo a la violencia. Pueden notar que solamente son algunos estados en donde no se ha declarado esta alerta de violencia y cuando se declara una alerta de violencia de género contra las mujeres es porque se trata de entidades en donde hay una violencia fuerte, de verdad fuerte, con desapariciones forzadas, con muertes, con mutilaciones en contra de las mujeres, que escapa de todos los límites. Chihuahua, por ejemplo, muchos supongo que de aquí serán abogados y recuerdan el caso del campo algodonero. El campo algodonero tuvo que ver con este tema de los feminicidios. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo encontraban a las mujeres? ¿Cómo se desaparecían las mujeres? Se detectó que no solamente eran desapariciones forzadas, no se trataba de niñas o de adolescentes que se iban con el novio y se desaparecían y nunca regresaban a sus casas, no, se trataba de mujeres que de repente eran encontradas en los campos, desnudas, sin uñas, sin cabello, con los senos, con los pezones mutilados, con violaciones múltiples, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a detectar un cierto patrón y dijeron, esto no es normal, está comenzando a ser algo muy generalizado y es en donde se empiezan a decretar estas alertas de violencia contra las mujeres. Y obviamente, si esto es el ambiente en el país, pues eso va a permear en las escuelas, va a permear en los centros de trabajo, va a permear en los parques, va a permear en las calles, va a permear en absolutamente todos los lugares. ¿Qué implica una alerta de violencia de género? Vamos a verlo de manera muy rápido porque es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Es un mecanismo único que existe en México y en el mundo para responder a la violencia feminicida. Hay muchos tipos de violencia, pero la violencia feminicida es la más brutal y es la más cruel que puede enfrentar una mujer. Es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Son patrones de odio y de discriminación. Y hay muchas veces, se han escuchado noticias de mujeres que después de ser asesinadas les quitan la matriz o les abren el vientre o tienen mutilaciones en los senos o el tema del cabello también. Son muertes extremadamente violentas que ponen en riesgo la vida, algunas la libertad inclusive. Y este tipo de violencia es muy importante saber
que no aparece de un día para otro. La violencia, cuando se llega a estos puntos tan extremos, previo tuvo pequeños anuncios, ¿no? Llamadas muy insistentes, personas que iban a monitorear si alguna mujer estaba de verdad en su trabajo, si estaba de verdad con ciertas personas, el tema de la vestimenta, pequeñas notas que nos van indicando que ahí puede desatarse algo y que muchas veces, y he de reconocerlo, muchas veces las mujeres callamos, porque por lo regular a veces nos dicen, estás exagerando. Mejor no digas nada porque entonces te vas a meter en problemas y después va a ser peor porque él es muy agresivo o porque él conoce a tal persona. Y entonces lo vamos callando, pero cuando todo se destapa es cuando suceden este tipo de cuestiones tan brutales, ¿no? Entonces, es una violencia, cualquier tipo de violencia, por mínima que sea, no puede ser ignorada y como lo dije, es la última etapa de una cadena de violencias que se van presentando. La violencia feminicida y la violencia de cualquier tipo siempre, siempre, siempre es prevenible. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un momento en donde la violencia es tan clara que lo único que buscamos es el castigo, el castigo, el castigo. Pero si llegamos a este punto es porque algo está fallando en nuestro centro de trabajo, a lo mejor en casa, en las escuelas. ¿Qué hubo antes? Lo importante de todo esto son este tipo de foros y este tipo de pláticas, la prevención, la conciencia, un cambio cultural. Los castigos ayudan, por supuesto, pero muy poco nos ayudan a cambiar la realidad y cambiar la cultura en una sociedad. Lo que realmente ayuda es la prevención, hacer conciencia de cuánto daño hace esto, no solo a una persona, sino a toda la sociedad, a generaciones completas hace daño todo este tipo de cuestiones. Todos escuchamos del tema que sucedió en CCH Sur. Es un tema que fue muy público por el contexto en el que se dio, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? No solamente es un adolescente, es todo un movimiento que ahora hemos empezado a escuchar que hay alrededor de todo esto. ¿Qué es eso que a nuestras infancias y a nuestros adolescentes les hace sentir tan incómodos para que lleguen a ese punto? No solamente es voltear, culparlos y señalarlos por los hechos que cometieron, que evidentemente no son nada aplaudibles, pero también es importante que nosotros veamos atrás y digamos que de todo eso es mi responsabilidad, ¿no? Mi responsabilidad desde el punto en donde yo me encuentro, desde mi familia, cuántos niños, cuántas niñas, adolescentes hay y cuántas señales de alerta no se van presentando que yo no escucho o que yo no quiero escuchar, porque también muchas veces es más fácil ignorar y decir, ya pasará, son cosas de la edad. Pero después todas esas personas son las que nosotros tenemos al lado como compañeros y como compañeras de trabajo. O inclusive yo puedo ser una de esas personas, ¿no? Que ejerce violencia y ni siquiera me doy cuenta. Entonces, uno de los papeles más importantes es la detección, la conciencia y poder hacer estos cambios que realmente sean importantes. Nada más para que podamos englobar un poco más sobre esta idea del feminicidio. El feminicidio es ese delito que se comete para privar de la vida a una mujer por la simple razón de su género, simplemente por ser mujer. Por eso se dice, son crímenes que se cometen en odio a las mujeres, ¿no? Y cómo nosotros podemos detectarlo, porque también muchas veces escuchamos noticias que nada más porque una mujer murió, dicen ya es un feminicidio. Si bien es cierto, existe la obligación de que cuando hay una muerte de una mujer deba investigarse desde el primer minuto cómo feminicidio y con perspectiva de género,
deben de irse agotando ciertos elementos que nos digan esto sí se configura o esto no se configura. Entonces, aquí hay algunos elementos. Que haya signos de violencia sexual de algún tipo, lesiones, mutilaciones degradantes, violencia familiar o laboral o escolar del agresor, que existiera una relación sentimental, afectiva o de confianza, que hubiese existido también amenazas, acoso o lesiones previas, que hubiera habido incomunicación y una de las más fuertes, que es el cuerpo de la víctima fuera expuesto o exhibido en en un lugar público, ¿no? Cuando nosotros encontramos estos elementos, entonces ya podemos hablar de un feminicidio y es muy importante que nosotros lo tengamos claro para no caer en confusiones y también cuando nosotros escuchamos las noticias. Ahora, vamos con un ejemplo que siempre me resulta muy claro porque también me parece que es algo que vimos todos y es esta noticia. Esta noticia muy pequeñita, un video que estuvo circulando en redes sociales, que también no dura muchos minutos, pero que evidencia otra vez este clima tan fuerte de cultura de violencia en contra de las mujeres. Y voy a leer la noticia, es una nota muy chiquita, fue del año 2023, de septiembre, sucedió en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, esta nota se titula Destituyen a funcionario de la UNAM por comentario misógino. Y dice la nota, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Contreras Bustamante, anunció el cese del secretario general del plantel, Ricardo Rojas Arévalo, por hacer comentarios misóginos contra la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García, quien señaló que la destitución no es suficiente, pues sigue sintiéndose agraviada. En un video en sus redes sociales, Contreras señaló que el jueves tuve conocimiento de un desafortunado comentario que se realizó ayer en uno de nuestros auditorios y dijo estar contra cualquier acto de violencia contra las mujeres y ofreció una disculpa. En un ciclo de conferencias transmitido en vivo, Rojas dijo, pinche vieja culera en alusión a Zoraida, cuando otro de los ponentes lo mencionó que ella participaría en ese espacio. El exfuncionario estaba acompañado de otros dos hombres, los académicos Gabriel Regino García y Carlos Cuenca Dardón, quienes reaccionaron con risas al insulto. Ayer, Regino publicó en su cuenta de X una disculpa a García y se comprometió a tomar todos los cursos necesarios en materia de violencia de género. Entonces, espero que todos tengan un poco en la mente de qué trata toda esta noticia, pero como podemos ver, son ciertas cositas clave que podemos ir notando y que podemos ir observando y que muchas veces pasan desapercibidas. Esto se hizo público y bueno, el contexto un poco de todo esto fue porque estaba, me parece, próximo a hacerse el cambio de director en la facultad, no me acuerdo, y la profesora Zoraida no había decidido a quién apoyar, entonces estaban en ese punto, el tema político estaba un poco fuerte ahí en la facultad, y entonces se viene este foro y se dan este tipo de comentarios, ¿no? Y me llama la atención porque esta expresión que se menciona es una expresión que nosotros escuchamos todos los días, o si no, cuando menos una vez a la semana. Pero además también hay algo muy cierto en todo esto y que también es preocupante. ¿Cómo reaccionan todos con risas a ese insulto, ¿no? Muchas veces estos temas de violencia contra las mujeres, pues sí, son cometidos por hombres, la mayoría de ellos son cometidos por hombres, pero también, si bien es cierto, los que estaban alrededor no participaron en decir estas expresiones, sí avalaron esos insultos, sí avalaron lo que había detrás
con esas risas. Vamos a ir analizando esto. ¿Qué tipos de violencia contra la mujer nosotros podemos identificar en esto? Aclarando que esta situación se dio en un contexto laboral y académico. Y aquí podemos encontrar 4 tipos de violencia muy identificables en contra de la mujer: psicológica y emocional, simbólica, institucional y laboral. La psicológica emocional, pues es un insulto directo que pretende humillar y degradar a la víctima, en este caso Zoraida. Buscan afectar su dignidad, su autoestima y su seguridad. Las risas y las burlas de los colegas, pues empiezan a reforzar esta agresión, ¿no? La simbólica. Esta violencia simbólica, recordemos que es una de las violencias más silenciosas que existe, porque esta violencia simbólica está basada en las tradiciones, en las cosas que a nosotros y a nosotras nos inculcan desde casa y entonces empezamos a normalizar. ¿Cómo detectamos esta violencia simbólica en este hecho? Reproduce estereotipos y mensajes de desprecio hacia las mujeres. Normaliza el insulto y la misoginia en espacios profesionales y reafirma relaciones de poder desiguales. Aquí lo que se buscaba, en resumidas cuentas, era humillarla y era hacerla sentir menos, a pesar de que ella tenía, no sé si todavía lo siga teniendo, pero en ese entonces tenía un puesto muy importante y muy clave dentro de la institución. Y bueno, la violencia institucional, que es un hecho que ocurre dentro de una institución pública, en un ámbito laboral académico, y la respuesta, a decir de la víctima, pues es insuficiente, ¿no? Porque únicamente se le dijo a esta persona, pues tomas unos cursos, a ver si puedes hacer algún cambio, y una disculpa, pues realmente también muy escueta para la magnitud de lo que se vio ahí. Y todo esto evidencia fallas, vuelvo a lo mismo, en la prevención, en la atención y en la reparación, ¿no? Hoy en México existe la obligación de que los centros de trabajo cuenten con protocolos para atender el acoso, el hostigamiento, la violencia e inclusive el trabajo infantil, pero muy poco se ha logrado hacer, porque como muchas de las normas que tenemos en nuestro país son imperfectas, no llevan aparejada alguna sanción. Entonces, aún hace falta mucho por la prevención. Y lo último, que es la violencia laboral, como lo he dicho, ocurre en un espacio académico laboral y lo que busca es dañar su reputación, el ambiente de trabajo y minimizarla, y proviene de un colega, pues que se entiende que tiene una cierta posición jerárquica relevante. Entonces es muy importante, vuelvo a lo mismo, que nosotros a lo largo de nuestros días, de nuestras actividades, empecemos a detectar qué cosas hemos normalizado, pero qué cosas realmente no deberían ser normales, qué cosas deberíamos tener un alto y decir, el yo reírme abona en algo, el compartir un meme de una mujer en el trabajo que la está sexualizando, que la está minimizando, que la está haciendo ver como tonta, como incapaz, ¿en qué abona? ¿Qué es lo que me va a ayudar? ¿Qué es lo que me va a dar? Digo, mucho, como lo digo, de lo que compartimos cuando hablamos de violencia, de acoso y de discriminaciones, viene de nuestras vivencias. En mi centro de trabajo hay páginas en Facebook, ¿no? Que lo que hacen es burlarse de otros trabajadores y de otras trabajadoras. Y digo, ¿qué abona eso? O sea, ¿qué es lo que busca? Lo único que busca es que esa persona de la que se hable sea humillada, sea minimizada, eh, sea rechazada por los demás, pero eso no abona a una cultura laboral
en donde realmente nosotros lleguemos y digamos, ay, qué rico estar aquí, qué a gusto, porque muchos de nosotros pasamos más de 8 horas en nuestro trabajo. Y qué tortura saber que todos necesitamos trabajar, porque esa es la realidad, todos necesitamos trabajar, tener nuestros medios de subsistencia, pero qué triste que tengamos que hacerlo en ambientes laborales en donde la violencia permea, en donde los señalamientos, en donde se hacen grupitos de compañeros, pero no le vamos a hablar a esta persona, pero esta persona no lo vamos a invitar al pastel, pero esta persona no lo vamos a invitar a la hora de la comida. ¿Qué tanto abona eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hay de fondo en el que nosotros tengamos ese tipo de actitudes? Son las reflexiones que tenemos que tener en estos días. El trabajo debe dignificarnos, pero nosotros también tenemos que retribuir algo. ¿No? Ahora, ¿qué es la violencia contra las mujeres? La ONU nos dice que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico o simbólico a una mujer. No depende de la intención del agresor, depende del efecto, del contexto y de la desigualdad estructural. Y aquí quiero que observemos algo muy, muy importante. Aquí no dice que sea un hombre el que comete la acción o la conducta. Aquí nos dice que cualquier persona puede cometer violencia en contra de las mujeres. Y tengo que decirlo, puede ser una mujer misma, ¿no? Y me parece que son de las cosas más lastimosas y más gravosas que puede existir. Ver a una mujer atacando a otra mujer. Porque me parece que solo las mujeres conocemos cuáles son las realidades en las que de verdad vivimos. ¿Cuánto es que nosotras tenemos que esforzarnos? Uno, para haber obtenido un trabajo. Dos, para mantener ese trabajo. Tres, para seguir demostrando, desafortunadamente, que tenemos que poder con todo. Tenemos que poder con ser, ser mujeres para nosotras, ser mamás, ser trabajadoras, ser compañeras de trabajo, ser amigas, ser todo. Ujú. Y todavía que nosotras, conociendo las realidades que nosotras mismas enfrentamos aún en estos días, tengamos que estar haciendo señalamientos misóginos, machistas, con estereotipos en contra de otra mujer, es de las cosas más crueles que puede existir, ¿no? Eh, Hay un dicho que odio muchísimo porque tiene también aparejado mucho machismo y mucha misoginia y que es mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Este dicho, no sé quién lo inventó, pero a mí realmente me parece que las mujeres sí debiéramos estar juntas y que las mujeres entre nosotras no nos hacemos daño. Al contrario, las mujeres entre nosotras, muchas veces de manera silenciosa, formamos círculos y redes de apoyo en nuestros trabajos, en nuestras colonias, en las escuelas con las otras mamás, en los gimnasios, en cualquier espacio en donde nos encontremos. Lo que debemos hacer las mujeres es formar redes y círculos de apoyo y no estar alimentando este tipo de frases o de refranes que únicamente son lesivos y que dañan a nosotras mismas, dañan la lucha que en realidad hemos tenido desde hace muchísimos años, que es lograr obtener el reconocimiento efectivo de todos nuestros derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a ganar un igual salario, el derecho a tener una familia, el derecho a poder tener una vida feliz, el derecho a poder tener una vida sin violencia. Entonces, una de las invitaciones y de las reflexiones es no alimentemos ese tipo de frases
que son muy vacías y que en realidad lo único que buscan es dividirnos. Yo creo que las mujeres sí debemos estar juntas y yo creo que las mujeres, cuando estamos juntas, formamos grandes círculos de poder y eso se ve reflejado en todos los ámbitos. Ahora, Lick, sí, tenemos una pregunta sí, sí, sí. en el chat antes de que Ujú, continúes. Nos dicen, de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los protocolos institucionales de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso laboral, es procedente que, ya sea con fines preventivos o correctivos, se determine únicamente la impartición de cursos como medida principal. ujú. E- No sé, ¿Es, es una pregunta? es una pregunta, o sea, que Ok. solamente se Mm, sancione con un curso. O sea, ok. Bueno, y hay muchas formas desde donde puede verse todo este tipo de cuestiones. Obviamente el tema de los cursos, como lo vimos en este caso de la noticia de la UNAM, no es una medida suficiente. Evidentemente no es una medida suficiente. Debe de haber una atención más amplia. Y lo voy a decir en el caso del centro laboral en donde yo estoy. Yo, además de ser abogada, soy empleada administrativa de la UNAM. Y ahí hay un protocolo con el que se investigan todo este tipo de casos. Hostigamiento, acoso, discriminación, violencia. Y lo que hacen algunas veces cuando no hay una rescisión es decir, bueno, no te voy a rescindir, pero te mando un curso. Y ya. Y entonces la persona, la supuesta agresora o el supuesto agresor sale con su constancia y dice, ya, ya no soy agresor, ya no soy hostigador, ya entendí, ya todo eso. Y siempre hay una reincidencia. Entonces, evidentemente, no es suficiente. Es un tema que si bien es cierto, hemos vivido durante décadas, décadas y décadas, es un tema del que reconozcamos, apenas se está hablando fuertemente, apenas se está abordando con la intensidad que debe abordarse. Hacen falta medidas de seguimiento. ¿Qué es lo que pasa después de que se toma ese curso? ¿No? Debe de haber más cursos complementarios. Debe de haber a lo mejor un seguimiento de ver alrededor de esa persona cuál es el entorno laboral que se está viviendo. A lo mejor esta persona realizó cierta conducta porque a lo mejor el entorno organizacional o laboral no es el adecuado. O aún más, probablemente es una persona que sufre violencia en su casa, ¿no? Y lo que viene es a descargarse en este lugar en donde a lo mejor tiene una cierta posición de poder o una cierta posición jerárquica y entonces es donde lo hace. Hay que revisar todos los entornos sobre los cuales una persona se desarrolla y se desenvuelve. Considero que únicamente tomar cursos no es suficiente. Debe de haber, cuando esté debidamente acreditado, evidentemente, un apoyo psicológico, un apoyo emocional, un seguimiento real y efectivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Supongamos una persona, sea hombre o sea mujer, comete un acto de acoso sexual, se acredita, hay un cese. Ya no lo queremos en este lugar de trabajo y se va. Y entonces los centros de trabajo, y lo voy a poner de esa manera tan burda, están aventando al mundo a personas que ya han detectado que tienen una circunstancia que debe atenderse. Entonces, la responsabilidad social que tiene el centro de trabajo, sea un centro de trabajo de la iniciativa pública o privada, ¿en dónde queda? ¿Cuál es? Tenemos un convenio, el convenio 190 de la OIT, que espero muchos de ustedes, si ustedes lo conozcan, que aborda el tema del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Este convenio de la OIT es del año 2019. Este convenio surge en ese contexto de los movimientos muy fuertes de feministas que hubo en México y en el mundo,
a raíz del movimiento Me Too y el de las chicas chilenas y argentinas que tenían la consigna del violador eres tú, etcétera, etcétera. Todos este tipo de movimientos. Y lo que nos dice el convenio 190 es que el tema que tiene que ver con violencia en contra de las mujeres, particularmente hostigamiento, acoso, tiene que tratarse de una manera integral. ¿Y qué significa de una manera integral? Está involucrado el Estado con todas sus áreas, sus tres poderes, están involucrados los empleadores públicos o privados, están involucrados los trabajadores, pero también están involucrados los sindicatos. El convenio reconoce que no es un tema que se puede abordar desde uno solo de estos actores. Tiene que abordarse de manera conjunta con todos los actores, porque es un problema estructural, es un problema cultural que vive en toda la sociedad. Mucho se celebró este convenio 190 y claro que fue un gran logro, pero qué triste, qué desafortunado que hayamos tenido que necesitar una norma de carácter internacional para atender estos temas. Es muy triste. El objetivo es que nunca hubiera existido, que nunca existieran estos problemas, ¿no? Entonces, espero dar un poco de respuesta a la pregunta que están haciendo. Claro que no. Hay muchos mecanismos que aún pueden adoptarse, pero también los recursos muchas veces son limitados, las acciones muchas veces son limitados, las razones pues pueden ser diversas, pero aquí lo importante es que uno se hagan este tipo de foros, se haga la evaluación de estos tipos de foros, pero aún más que se hagan evaluaciones de los entornos organizacionales que hay en los centros de trabajo para detectar cuáles son las áreas en las que hay focos rojos, hay focos amarillos, áreas que son áreas que pueden servir de referentes para otras en las que hay problemas y entonces puedan diseñarse mejores entornos de trabajo. En la medida en que haya buenos entornos de trabajo, va a haber buenos hogares. Van a existir buenos padres, buenas madres, madres felices, padres felices, hijos felices. Y si tenemos infancias felices, plenas, sin carencias, vamos a poder hacer un cambio cultural, solo en esa medida. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Tengo una pregunta que me llega Sí. directamente y me piden externarla. ¿Qué Ujú. se hace en aquellos casos en donde internamente ya se ha levantado la voz, ya se han hecho como todos los protocolos Sí. referente a un caso de hostigamiento laboral? Ujú. Ajá. ¿Qué se hace cuando no hay como una atención oportuna? Las autoridades hacen, bueno, las autoridades inmediatas hacen oídos sordos. ¿Qué sería el siguiente paso? Al final de Sí. cuentas, entendemos que muchas personas están laborando por necesidad y esa necesidad nos, nos mantiene dentro de, a lo mejor, justamente lo que tú comentas, Lick, un ambiente a lo mejor un poco hostil, pero esa necesidad nos Ujú. tiene ahí, ¿no? Así ¿Qué es. sería el siguiente paso? Bueno, evidentemente el primer paso, como bien lo anuncian en la pregunta, es acudir a las instancias internas que, ¿no? Muchas veces las instancias internas, por disposiciones normativas, por protocolos o a lo mejor por falta de personal que no cuenta con la perspectiva de género adecuada para la atención de estos asuntos, pues no da la atención que nosotros esperaríamos de acuerdo al daño que sufrimos. Esto evidentemente no impide que nosotros no podamos acudir a instancias externas a demandar los derechos o el resarcimiento por los daños que nosotros creemos que hemos sufrido. Y tenemos muchísimas instancias a las que podemos acudir, ¿no? Desde hacer una llamada telefónica eh,
para denunciar la violencia que se ha sufrido. Tenemos las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos. Estas comisiones, como nosotros sabemos, si bien no imponen sanciones, multas y cuestiones de ese tipo, sí hacen una especie de investigación y sí preguntan a los centros de trabajo con relación a estos hechos que me están relatando. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué medidas decretaste? Una vez que dan respuesta, entonces se implementan algunas medidas o se determinan medidas que los centros de trabajo debieran acatar. Esta es una instancia que puede tomarse y que es muy buena. También tenemos las denuncias ante las fiscalías en caso de que las comisiones de estos actos o de estas acciones sean constitutivos de algún delito. También se puede ir ahí y se puede acudir, por supuesto, a estos lugares y llegar el seguimiento ya de manera externa. Si hay un daño también moral, a lo mejor por todo este tipo de cuestiones, se puede recurrir a la vía civil y reclamar por el pago de este daño, pero también hay una nueva instancia que ha sido poco explorada, que es hacer demandas en el ámbito laboral. En el ámbito laboral es un derecho humano reconocido por este convenio 190, por la propia ley, el derecho a entornos de trabajo libres de acoso, violencia y discriminación. Y si bien es cierto, pudiera ser complejo que vía laboral se determine alguna compensación económica por el daño sufrido, sí pudieran obtenerse buenos resultados porque probablemente vía una sentencia se pueda ordenar el establecimiento de protocolos, el establecimiento de cursos, de capacitación, de foros, el establecimiento de mecanismos para observar cuál es el entorno organizacional o probablemente se pudiera ordenar alguna disculpa pública en contra bueno, en favor de la víctima por los actos que ha sufrido, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias vías y varias instancias a las que se pueden acudir. Ahora, es muy fácil decirlo, así como yo se los estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos tenemos que enfrentar a todo ese sistema de impartición de justicia, que vuelvo al mismo punto, que no ha sido diseñado para atender las necesidades particulares de las mujeres, pero tampoco las necesidades particulares de otros grupos que viven en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por supuesto que salir a otras instancias pues, va a implicar un camino fuerte, va a implicar un camino grave, pero si en caso de que alguna de las personas que nos esté escuchando considera que ha sufrido un acto de acoso, de hostigamiento, de discriminación, de violencia y realmente ha impactado de manera significativa en su vida, pues obviamente son acciones que tienen que hacerse valer y notar ante las instancias. El callar poco ayuda, ¿no? Entonces, esas son las instancias a las que externamente pueden acudir y que les van a dar el acompañamiento, ¿no? Inclusive aquí en Ciudad de México hay casas de acompañamiento para las mujeres que son del propio gobierno de la ciudad. Hay muchas instituciones bueno, muchas organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan con personas que han sufrido acoso, hostigamiento, particularmente mujeres. Y me refiero particularmente a mujeres porque como lo vimos al inicio de la plática, pues la violencia que ellas sufren es de otro tipo, ¿no? Es más dolorosa, es más humillante, más con impactos diferenciados que la que pueden sufrir los hombres, ¿no? Pero no, esto no implica que los hombres no sufran actos de violencia y sufren los hombres estos actos de violencia, y lo voy a decir, porque no cumplen con el estereotipo que la sociedad ha marcado
para un hombre, no cumplen con ese estereotipo de masculinidad. Entonces, muchas veces los actos de violencia que sufren las mujeres, los hombres, van por su orientación sexual, ¿no? Hay muchas veces que me ha tocado escuchar que los hombres han sufrido el roce del pene de otro hombre en la pierna, en los glúteos, y para un hombre es muy difícil afrontar que ha sufrido violencia, que ha sufrido acoso, y es más difícil, me parece, que lo diga que una propia mujer, ¿no? Entonces, eh, sí es importante visibilizar todos los tipos de violencia. No digo que una sea más importante que otra o tenga más valor que otra, solamente lo que me gustaría que notáramos es los impactos, cómo es que impacta cuando una de las personas que sufre esta violencia no cumple con estos mandatos que marca la sociedad. Porque, a ver, también es algo muy cierto. La sociedad, la ley, las instituciones de impartición de justicia piden ser la víctima perfecta, ¿no? Si yo llego a una institución diciendo que sufrí algún tipo de violencia sexual, así como estoy, ahorita me van a decir, no, no es cierto. ¿Cómo crees? Si estás bien peinada y bien maquillada, no, eso no es cierto. Entonces, aún más tenemos que ser las víctimas perfectas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros no hagamos señalamientos, no hagamos conjeturas previas a poder escuchar lo que una persona tiene por decir. Y bueno, estas son las vías a las cuales pudieran acudir. Perfecto, muchísimas gracias, Lick. Sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta o continuamos. En el chat tenemos un comentario donde nos dice Casto, la diferencia entre acoso sexual hacia un hombre es que el hombre tiene la fuerza física para responder, es lo que nos comenta. Y me hacen llegar también otra pregunta Ujú, anónima referente igual, un caso de misoginia, ¿no? ujú. Que en el trabajo, y me dicen, la discriminación hacia una mujer por alguna condición de salud mental en lo laboral también es violencia. Sí. Bueno, obviamente es violencia cuando se empiezan a hacer señalamientos sobre cómo es que desempeña el trabajo o cómo, o a lo mejor cómo hace las cosas, por supuesto que es violencia. Todo este tipo de cuestiones es violencia y es discriminación por razón de su enfermedad y de los padecimientos. Es lo que sucede con los niños que padecen autismo, ¿no? Se dice que hay que llevarlos a una escuela especial, porque ellos son especiales, pero más bien es que las escuelas debieran adaptarse también a las diferentes diversidades que existen de los niños. Los centros de trabajo deben adaptarse también a las diversidades que existen de trabajadores, ¿no? Tenemos mujeres trabajadoras, tenemos trabajadores con discapacidad, pero la discapacidad o la enfermedad nosotros solo la validamos si físicamente, visualmente nosotros la podemos comprobar, pero poco avalamos o poco somos empáticos con las enfermedades o con las discapacidades que son mentales, y claro que también es una discriminación cuando acontecen señalamientos o conductas por esa condición. Sí. Listo, Lick. Ya no tenemos más preguntas. Puedes Ok. continuar. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar ya un poquito más al tema, pero a mí me era muy interesante que ustedes tuvieran un poco cuál era el contexto nacional que vivíamos en torno a la violencia, por qué esta diferencia tan marcada en contra de las mujeres. Y bueno, vamos a hablar del hostigamiento y el acoso sexual, que son formas de violencia, de discriminación y de abuso del poder. Y este tipo de violencia implica acciones
u omisiones que tienen afectaciones a la vida y se hacen mediante elementos que son sexuales. Esta violencia es muy interesante porque se cruza con la violencia de género, particularmente violencia en contra de las mujeres y violencia en contra de la comunidad, la laboral y la estructural. Y acoso sexual. Vamos a ver cuáles son las distinciones entre uno y entre otro, y vamos a ver que el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real entre el agresor y la víctima. Es un tema vertical. Aquí podemos ver la flechita que está marcada, porque por lo regular se da de una persona que tiene una jerarquía mayor hacia una persona que tiene una jerarquía menor. Pero esto no exime que una persona que esté subordinada pueda ejercer la violencia hacia el superior. Son casos aislados, pero que se pueden dar. Pero por lo regular, lo que más he observado, pues es que es la que es vertical descendente. ¿Cómo se puede manifestar? Conductas verbales o físicas de connotación sexual no deseadas, y se agrava cuando la negativa puede afectar la contratación, ascensos o generar un ambiente hostil. Entonces aquí el hostigamiento nosotros tenemos que saber que hay una relación de subordinación. ¿Cuál es la diferencia con el acoso sexual? El acoso sexual se da entre pares. Cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que atente contra la dignidad. Y aquí, como ya lo dijimos, se da entre pares, no requiere propiamente una subordinación, puede ocurrir entre pares a un nivel horizontal. Es un abuso de poder que coloca a la víctima también en una posición de riesgo o indefensión, independientemente de que se realicen uno o varios eventos. Esta parte es muy importante, uno o varios eventos. Muchas veces se dice, es que solo pasó una vez. Con una vez es suficiente. Una vez es suficiente. No debería haber una segunda y no debería haber una tercera vez, ¿no? Y si al momento en que alguno o alguna de ustedes quiere hacer una denuncia, acta o lo que sea y les dicen, es que solo pasó una vez, con esa es suficiente. No es necesario que exista una repetición de actos para que se considere como acoso sexual. ¿Quiénes participan? Vamos a identificar aquí a las personas. La víctima, pues no hay un perfil único, es la persona que resiente la acción. Pueden ser mujeres, hombres, jóvenes, personas de la comunidad, migrantes, personas que se perciben como débiles o como competidoras del poder. Aquí les hablaba hace unos minutos de la víctima perfecta, ¿no? Muchas veces la sociedad exige que sea una víctima perfecta. Si yo sufrí una violación sexual, entonces muchas veces la sociedad, las agencias del Ministerio Público, quieren que yo llegue con los ojos hinchados, destrozada, llena de sangre, con la ropa desgarrada, semidesnuda, con un zapato puesto y otro no. Y entonces ya voy a ser la víctima perfecta y entonces ya me van a creer que sí lo hice. Porque si llego así, pues no me van a creer, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros no prejuzguemos. Es muy importante que desde el momento en que alguien manifiesta, he sufrido este tipo de acciones y de conductas, la premisa es creerle. Pero esta premisa conlleva una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad tan grande es de ocupar estos mecanismos efectivamente cuando se han sufrido estas acciones, cuando se han sufrido estos hechos. Es muy importante que nosotros los ocupemos realmente cuando lo estemos sufriendo. En la medida en que nosotros estemos realizando denuncias con hechos que no son reales, que son falsos, por la circunstancia y por el motivo que ustedes quieran, nosotros vamos a ir desgastando un sistema que a muchas mujeres y a muchas personas les ha costado mucho trabajo construir para nosotros. Probablemente muy deficiente, ¿no? Como decía la compañera que preguntaba sobre si los cursos eran suficientes.
Probablemente no lo son, pero tenemos algo, tenemos una base sobre la cual seguir construyendo. Pero en la medida en que nosotros empecemos a usar esos mecanismos con otros fines, en lugar de fortalecer y en lugar de darle voz realmente a las personas que sí están viviendo una situación desafortunada, nosotros no vamos a abonar en lo absoluto a construir una mejor cultura. No vamos a abonar en lo absoluto a fortalecer esos mecanismos. Lo único que vamos a hacer es estar deteniendo la construcción de herramientas que son muy necesarias para muchas personas para realmente desarrollarse en entornos de trabajo que los dignifiquen, en entornos de trabajo en donde no tengan que estar sufriendo violencia. Entonces, es muy importante que nosotros usemos con mucha, mucha, mucha responsabilidad todos estos mecanismos que las leyes y los protocolos nos dan. Ahora, ¿qué pasa con el agresor? El agresor, pues, puede ser cualquier persona, también, hombre o mujer, un superior, ya lo dijimos, una persona subordinada o un compañero de trabajo. Hombre o mujer. No hay alguna distinción. Y aquí suele operar desde las jerarquías, los estereotipos y el poder. Entonces, estas son las dos personas o las dos partes que intervienen. Tenemos varias modalidades en las cuales se puede presentar. A través del chantaje sexual, algo a cambio de algo, puede ser explícito o implícito, ¿no? Explícito, ofrecer de frente ofertas o beneficios laborales a cambio de ciertas conductas sexuales, o implícito, quien acepta obtener ciertas mejoras y quien no quedará en desventaja, ¿no? Pero muchas veces no es muy visible. Muchas veces nada más se deja entrever y quien la cachó, ¿no? El ambiente laboral hostil es otra de las modalidades que también pueden presentarse. Conductas que crean intimidación, humillación o degradación. Conductas que tienen a lo mejor a repartir el trabajo más o a cargarlo más sobre cierta persona para reventarlo, para reventarla, para quemarla, para que renuncie, para que se vaya a otro equipo de trabajo, ¿no? Personas que a lo mejor decimos, ay, como que ahí está bien su lugar porque le da la luz y está la ventana. ¿Qué te parece si mejor la movemos al área en donde está todo el archivo muerto, ¿no? Cuestiones de ese tipo que en realidad van haciendo los ambientes laborales hostiles. Entonces hay que tener también muchísimo trabajo en cómo se ejercen los liderazgos hacia los equipos de trabajo, porque los liderazgos mal llevados pueden desencadenar muchísima violencia en los lugares y en las áreas de trabajo. A ver, conductas que constituyen acoso u hostigamiento. Podemos tenerlas en tres grandes rubros: físicas, verbales y no verbales. Físicas, tocamientos, pellizcos. El picacostillas 3000 entra aquí en pellizcos. Caricias, abrazos o besos no deseados, roces intencionales. Esos besos que de repente estamos en nuestra computadora y alguien llega y nos da y nos hace sentir incómodas. Esos son conductas, ¿no? Verbales, comentarios, volvemos a lo mismo sobre el cuerpo, la orientación sexual, bromas sexualizadas, invitaciones insistentes cuando ya ha habido un no, insinuaciones o amenazas. Las no verbales, gestos obscenos, miradas lascivas, exhibición de pornografía, mensajes digitales sexuales, uso indebido de redes. Todas estas son conductas que nosotros podemos ver de manera general, pero que son casos de hostigamiento o acoso sexual. Quiero compartir con ustedes un caso, me parece muy relevante que me tocó conocer. Era un trabajador, me parece que tenía aproximadamente 19 años. Probablemente lo que diga no sea correcto, pero solo busco que me explicarme.
Era una persona sordomuda, entonces recién estaba ingresando al centro de trabajo. Obviamente los compañeros en el centro de trabajo no conocían el lenguaje, el lenguaje de señas mexicanas y no podían establecer un canal de comunicación con esta persona. Entonces, pues este trabajador no entendía las instrucciones que le daban y tampoco podían saber cómo darle las instrucciones. No había un canal de comunicación adecuado. Llegaron al punto de decir que esta persona era muy floja, que no quería hacer nada, que nada más estaba esperando a que pasaran las horas para poder irse. Una vez tiraron todo el jabón en polvo en la taza del baño para que él lo limpiara. Y es ese jabón que hace una espuma interminable. Eso obviamente fue un tema de discriminación, porque sabían que él no se iba a poder quejar porque no tenía la facilidad del lenguaje y no había una manera en cómo él pudiera comunicarse. Él sabía su lenguaje, pero los demás no sabían su lenguaje. Entonces se quejó, no pasó nada. Después de eso, le tocó quedarse, cerraron todo el centro de trabajo, pero él no supo que habían cerrado todo el centro de trabajo y se asustó porque estaba cerrado y dijo, si tiembla, la mamá es la que sabía el lenguaje de señas, entonces ella me había explicado todo, por eso es que supe, porque yo no lo sé, pero cerraron todo el centro de trabajo y el joven le habla a su mamá y le dice, estoy muy asustado porque todo está cerrado, me dejaron encerrado, se fueron a comer y yo estoy aquí. Y la mamá dijo, estoy asustada porque si suena la alerta sísmica, mi hijo no la va a escuchar. Estoy muy asustada. Él se quería saltar la barda. Ella le dijo no, porque después te van a correr y después van a pasar N cantidad de cosas. Al final lograron ir para que abrieran una de las puertas y si algo sucedía, él pudiera salir, ¿no? Entonces, evidentemente el centro de trabajo no estaba adaptado para un trabajador con este tipo de discapacidad. Después, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a incluirlo en algunos grupitos. Y entonces, evidentemente, él se empezó a sentir mejor porque dijo, ya empiezo a ser aceptado en mi lugar de trabajo. Qué padre. Y se sentía muy bien y todo. Y de repente uno de los jefes se acerca y ve que lo que estaban viendo en el celular eran imágenes de mujeres desnudas. Entonces, obviamente, se hizo un relajo porque pues estaba dentro de sus horas de trabajo, dentro del centro de trabajo, eran imágenes de mujeres desnudas y pues no era algo admisible. Empiezan a investigarlo con miras a que lo corrieran, no lo corrieron, lo sancionaron, pero lo que quiero que notemos con todo esto es que, y no lo justifico, solo trato de entender, que él en esa intención y en ese ánimo de ser aceptado por algunas personas de su centro de trabajo y no sufrir las conductas que había sufrido, como la del jabón, como la que lo dejaran encerrado, empezó a hacer cierto tipo de acciones que él inclusive reconoció después que no eran las correctas, que no eran las adecuadas. Pero él dijo, yo solo quería sentirme aceptado. Y a esto me refiero cuando hablamos de que el sistema, la sociedad, el mundo nos obliga a tener cierto tipo de actitudes y cierto tipo de acciones para lograr encajar en ese estereotipo que nos ordena que tengamos que ser, ¿no? Entonces, para que veamos hasta qué punto una acción de nosotros, como esa acción de tirarle el jabón, puede desencadenar y puede detonar un sinnúmero de cosas, pero también puede evidenciar otras y pueden representar áreas de oportunidad muy grandes y muy fuertes para los centros de trabajo, para construir centros de trabajo realmente con una cultura laboral adecuada, adaptada e inclusiva, ¿no? Y bueno, hasta aquí el pequeño vivencia que tenía sobre este punto, que es muy interesante. Ahora,
Microviolencias. Muchos hemos escuchado este concepto, que son pequeñas violencias, no es como un golpe o un tocamiento, pero son cositas tan pequeñitas que vamos viviendo durante toda la vida, durante el día a día, que van construyendo esta cultura de violencia. Hablábamos de los memes que sexualizan a las trabajadoras, apodos que infantilizan a las mujeres, la nena, la sabrosa, la morrita, encargos que no corresponden al puesto, ¿no? A las mujeres, a ellas no las dejan liderar, pero sí las dejan coordinar eventos. Omisiones sistemáticas del título profesional. ¿Cuántas veces no han llegado una mujer y un hombre con los mismos estudios, o probablemente ella con los mismos estudios, y a él le dicen buenos días, licenciado, y a ella le dicen buenos días, señorita? Eso es algo muy recurrente, ¿no? Comentarios sobre el cuerpo, invitaciones insistentes, mensajes en horarios personales fuera del trabajo, toques deliberados, accidentales, miradas invasivas y el ofrecimiento de ascensos a cambio de cierto tipo de favores de carácter sexual. Unos ejemplos muy claros para que nadie diga que no sabía, ¿no? Comentarios sobre el cuerpo o la ropa que pueden constituir acciones de acoso, hostigamiento. Ese vestido te queda muy bien, deberías usarlo diario. Y este ejemplo lo saco de un juicio de un trabajador que llevé, que le mandó un mensaje a una trabajadora, un poquito en este sentido. Al momento de llegar al tribunal, él decía, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no mandé ese mensaje, un mensaje de WhatsApp. El juez dijo, bueno, está muy bien, no es un número telefónico celular ese, no, no es mío. Muy bien. El juez siguió preguntando, desahogando otras pruebas, y de repente le dice al trabajador, ¿cuál es su número telefónico? Y se lo da en automático el trabajador. Resulta que era el mismo del que le había mandado el mensaje de texto sobre la ropa a esta compañera. Y la rescisión se confirmó. Entonces, ese tipo de comentarios que parecen tan inofensivos y que pudieran disfrazarse como halagos, en realidad no lo son. Lo hemos visto, miradas lascivas, chistes sexuales, invitar insistentemente a alguien a salir, aunque ya dijo que no, preguntas sobre la vida sexual, condicionar beneficios laborales. Si vienes a cenar conmigo, entonces vemos esta parte. Si comemos juntos, pudiéramos discutir algunos temas relacionados con tal o cual cuestión, ¿no? Y bueno, situaciones que la gente cree que son normales, pero en realidad no lo son. El jefe que exige fotos profesionales y pide selfies. El compañero que abraza además, ya hablábamos del picacostillas 3000. El proveedor que comenta, si quieres te lo arreglo gratis, preciosa, ofrecer traslados para cuidarte, pero con otro tipo de intenciones. Revisar el cuerpo de la mujer de arriba para abajo, y creo que todos sabemos a qué nos referimos, o expresiones como, yo solo dije que estaba muy buena, y ya, ¿no? Todo este tipo de acciones, de situaciones, de dichos, son violencia, ¿no? Y estos tipos de dichos son susceptibles de alguna queja, de alguna investigación o de alguna denuncia. No necesita precisamente haber un tocamiento físico para que algo pueda investigarse como violencia. ¿Cuáles son los daños que se resienten? Pues pueden ser daños físicos, psicológicos y sociales. Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de la autoestima, enfermedades, aislamiento, estigma, renuncias, bajo desempeño, y esto también golpea a los empleadores, a las empresas, baja productividad, rotación de personal, conflictos, costos legales, y para la sociedad pues también hay un daño, la normalización de la violencia, la desigualdad y la discriminación. Los daños laborales más evidentes pues son la renuncia del talento femenino, ansiedad, estrés, culpa,
cambios forzados de área de trabajo, pérdidas de oportunidades o un silencio colectivo que todas decimos, muchas veces lo hemos dicho, pues así es él, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ya se sabe, inclusive se va corriendo la voz. Un ejemplo, ¿no? En una oficina hay 50 personas y un jefe hostiga a 3 de ellas. Ninguna de ellas denuncian, pero las demás empiezan a alejarse, bajan su participación y pues la empresa empieza a perder. El área empieza a perder. El desempeño empieza a ser diferente, hostil, callado y forzado. Ahora, acoso. Cuando alguien dice, te acompaño a tu coche, pero te agarro de la cintura, ahí ya cambió, ¿no? Claro que es acoso. Cuando alguien nos dice, traes perfume nuevo, hueles rico. Esto, por ejemplo, depende mucho de cómo lo resiente la persona, con qué tono se dice, con qué intensidad se dice. Esta es muy clara. Vamos al hotel, te prometo que te firmo el permiso para mañana. Hay muchas cuestiones que nosotros normalizamos en el día a día, pero realmente son violencia, son acoso, son hostigamiento. Ahora, también hay un tema muy recurrente de por qué tardó tanto tiempo en decir. Si eso pasó hace un año, ¿por qué hasta ahorita viene y lo dice? Hay que observar que, como lo dijimos, no todas las violencias son propiamente tocamientos físicos, ¿no? Hay otro tipo de violencias que son verbales o no verbales, pero probablemente alguna conducta que sí tenga que ver con transgredir nuestro cuerpo puede ser más difícil que una persona pueda interiorizarlo, pueda ver qué es lo que le pasó, pueda analizar qué es lo que quiere hacer y eso lleva un tiempo, ¿no? Muchas personas no denuncian por miedos, miedo a perder el empleo, miedo a sufrir las consecuencias, a ser culpabilizadas, a ser revictimizadas, miedo o el tema de que no les crean, pensar que no va a pasar nada, que le van a creer más al agresor porque probablemente es el jefe o es la jefa, y que es imposible comprobarlo. Hay que recordar que todos este tipo de acciones y de hechos, como lo dijimos al inicio, suceden en lo privado, no suceden en lo público. Entonces, por supuesto que es muy difícil contar con todos los elementos, pero lo que tienen que hacer los centros de trabajo y lo que tienen que hacer las instituciones de impartición de justicia es, desde el primer momento, decir, yo te creo, y juzgar con esta perspectiva de género de que todo sucede en la privacidad de los centros de trabajo. Muy pocas veces una persona agresora se va a exponer al público a hacer un comentario o hacer un tocamiento, ¿no? Entonces, esa es la premisa sobre la cual se parte. La falta de información. Muchas personas no hacen las denuncias o no levantan las quejas por el desconocimiento de derechos, de procedimientos y forma de reunir pruebas. De ahí la importancia de una de las preguntas que nos hicieron. ¿Qué pasa cuando los centros de trabajo no toman las medidas que para mí pudieran ser las adecuadas o las correctas? Ah, bueno, tenemos otras instancias que pueden coadyuvar y colaborar para que tú puedas tener esta restitución del daño que crees o que te han causado. ¿Ok? Y bueno, Lick, ah, sí, a manera sí, de conclusión, ok. podemos decir que para construir espacios libres de hostigamiento y acoso sexual, necesitamos, entre muchas otras cosas, estos 5 puntos. Reconocer la violencia simbólica, que es la que se da principalmente en los centros de trabajo, nombrar las microagresiones, desnormalizar las bromas sexistas y tomar en serio cada señal que algún compañero o alguna compañera nos da y actuar inmediatamente ante cualquier denuncia. Entonces, por mi parte, eso sería todo. No sé si nos quede tiempo para preguntas y respuestas, que me parece que no. Ok, Lick. No sé. Bueno, tengo algunas preguntas, Ah, claro. precisamente lo que
lo que tú nos comentabas, ¿no? Este miedo a represalias y pues sí, de Ujú. poder tener alguna sanción o que los miramientos eh, Sí. malos, ¿no? Me Ujú. han llegado muchas preguntas anónimas. Y Sí. bueno, quisiera externarte primeramente, surge esta pregunta a partir de un comentario que viene en nuestro chat, en Ujú. donde nos hablan del Centro Federal Sí. dice, de acuerdo a los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética, el Comité de Ética del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no tiene las atribuciones para sancionar. Es un órgano facultado para sensibilizar, prevenir e investigar. Y en caso de supuestas vulneraciones al Código de Ética de la Administración Pública Federal o al Código de Conducta Institucional, se da vista al OIC o al MP con Ujú. consentimiento de la víctima, siendo esas las instancias y autoridades encargadas para sancionar. La pregunta que me hacen va acorde a ese comentario. Dice, Sí. ¿cuál es el Ujú. mensaje que se transmite al personal colaborador cuando, conforme a los lineamientos generales de los comités de ética, únicamente se realizan acciones de sensibilización, prevención e investigación, pero no se cuenta con facultades para imponer sanciones, siendo esta última una parte fundamental para inhibir conductas de hostigamiento y acoso laboral? Bueno, más adelante me dicen que pues justamente el evitar esto, pues queda como ahí nada más, ¿no? Este, no hay como un trasfondo. Sí, sí, lo que entiendo es que lo ideal sería que el propio centro tuviera esa facultad completa de dar el seguimiento a todas las quejas que se presenten, pero por lo que veo, la propia normativa que tienen se los limita. Me parece que sí es una cuestión que debería subsanarse o solucionarse, a lo mejor únicamente por cuanto hace a estos temas que tienen que ver con violencias muy específicas de género, pero me parece que la parte rescatable y que se comenta es que no solamente se queda ahí, que ustedes pueden trasladarlo a otra instancia que sí puede realizar la investigación y sí puede sancionar. A mí lo que me parecería fundamental es que al momento en que el centro recibe la queja, la denuncia, no sé exactamente cómo es que le denominen, el centro tome las medidas adecuadas, ¿no? Y las medidas adecuadas es hacer probablemente entrevistas, ver cuál ha sido el impacto que ha sufrido la persona, ver cómo es que se está sintiendo, si ha sido solamente una vez, si ha sido una cuestión reiterada, si necesita un cambio de área de trabajo o exactamente cuál es el apoyo institucional que del propio centro puede brindarse. Claro que el ideal va a ser que se lleve toda la investigación y en caso de que sea eh, adecuado, pues se imponga una sanción, ¿no? Pero entiendo que tienen un candado normativo y lo entiendo, pero aquí lo importante, me parecería en el centro, sería ese primer contacto y esa primera reacción que tienen para poder minimizar y dar estas medidas de protección en tanto todo este procedimiento continúa. Muchas gracias, Lick. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, aquí Roxana nos dice, dentro del centro pasan varias cosas. Yo creo que en todas las instituciones se llegan a gestar este tipo de problemáticas. Em, Aquí Verano contesta, existen medidas de protección, cambios de área de espacio físico de trabajo, trabajo a distancia y o prohibición de acercamiento del presunto responsable. Sí, Rebeca, Daniela, que si podríamos compartir el material. Lick, si nos permites compartir tu material. claro, con gusto.
Ok, perfecto. Lo vamos a Mm, compartir en la plataforma. Em, por acá dice, para empezar, las denuncias no son anónimas. mm, Bueno, Ok, ese es un punto importante. Sí, los mecanismos que se establezcan en cualquier lugar donde hay denuncias en este sentido, pues tienen que buscar el tema del anonimato, ¿no? Por lo menos resguardar con las iniciales de las personas que se sienten víctimas. Eso es fundamental hacerlo, pero también quiero dejarlo en claro, ¿eh? No, por eso quise empezar con cuál es la situación que vive el país. No es una situación exclusiva de un centro de trabajo en particular, es una situación generalizada del país, de todos los lugares en donde nosotros vivimos, en donde nosotros ponemos un pie. Las cifras dicen que al día en nuestro país hay la muerte de 10 mujeres por día. 10 mujeres por día mueren. No es una situación de solo un sector o de solo un lugar o de solo una entidad. Es una situación generalizada. Y por eso es que yo comentaba, el tema no es laboral, el tema es cultural. Y por eso daba el comentario de lo que me pasó con mi perrito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando a las infancias? Porque esa infancia un día va a ser un trabajador que esté en un cargo a lo mejor de planta, un trabajador que a lo mejor sea un directivo, un trabajador que a lo mejor tenga otro tipo de carácter. Pero desde la infancia, si nosotros no abordamos sobre la cultura, sobre el respeto a las personas, muy poco vamos a poder hacer, ¿no? Y es un tema cultural. Cuando nosotros lo revisamos es un tema completamente cultural que permea en todos los ámbitos de nuestra sociedad. excelente. No sé si haya más preguntas. Si alguien quisiera hacer uso de la voz, puede alzar su manita y le podemos habilitar el micrófono si es que así lo desea. Tiene su oportunidad en este momento. Ok, pues me parece que no hay más dudas, más preguntas, licenciada. Pues te queremos agradecer mucho el poder compartir tus conocimientos con nosotros. Nos dejas muchos temas de reflexión, ¿no? Al final de cuentas, si bien debemos estar más sensibilizados en este tipo de temas, pues tú llegaste a sumar más a esta parte. Agradecemos a todos los que se conectaron. Les recuerdo que sus constancias van a estar disponibles a partir del día lunes. No olviden realizar su encuesta de satisfacción porque lo que no se mide no se mejora y para nosotros es muy importante conocer qué es lo que quieren para poderles ofrecer más contenidos de calidad. Muchísimas gracias, excelente tarde a todos. Maestra Carelli, no sé si quisieras decir algo más. Pues agradecer nuevamente este foro. Espero que después de esta plática todos nos llevemos algunas reflexiones para cambiar en nuestras áreas de trabajo, para cambiar en nuestra actitud día a día en torno a cómo es que vemos a las mujeres, cómo las tratamos, cómo nos dirigimos hacia ellas y reconocer lo valioso que son para la sociedad, ¿no? Somos, y repito, somos el 50% de la población a nivel mundial, pero desafortunadamente ese 50% no se ve reflejado ni en el poder, ni en las oportunidades, y menos en el respeto. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues a todos que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Kareli. Hasta luego.